3, versículo 1. ¿No? Qué historia linda que creo yo he aprendido desde mi niñez en la red de niños, en la escuela dominical, cuando me hablaban acerca de aquel adolescente o de aquel niño, ¿sí?, llamado Samuel. Es más, yo siempre recuerdo que cuando nació mi hijo mayor, que ya tiene 17 años, la madre, habíamos pensado un nombre y queríamos que sea un nombre bíblico, entonces le pusimos Lucas. Pero en esa, antes de haber, ya la tenemos en nuestra mente que se llamara Lucas, pero en ese 2 semanas antes de que él naciera, yo me había puesto a leer Primera de Samuel y empecé con la historia del Cana, de Ana, de Penina, las esposas del Cana, perdí los nombres, el Cana. Y que Ana, que era estéril, le pedía en oración a Dios que considera un hijo y que si se lo entregaba, ella lo iba a dedicar a la casa del Señor. Y ese hijo después Dios se lo concedió y le puso por nombre Samuel. Entonces yo le dije a mi señora, ahora Lucas se va a llamar Lucas Samuel. No, pero Samuel no, decía mi señora, se va a llamar, como yo soy el que manda en casa, se va a llamar Lucas Samuel. Así que bueno, me dejó poner Samuel y quedó en el documento Lucas Samuel. Entonces Lucas creció y una vez nos dice, ya estaba más grande, ¿no? Y nos dice Lucas, ¿por qué me pusieron Samuel si me llaman Lucas? Y salta la madre y dice, porque a tu padre le predicó una semana de Samuel y te terminó poniendo Samuel. Así, ¿no? Como diciendo, porque a tu padre. Y entonces le explico a Lucas acerca de quién era Samuel, que no era cualquier persona, que Samuel había sido un niño deseado por la madre, que Samuel había sido un niño que cuando en su niñez comenzó a criarse en el templo, que Samuel había sido un niño que creció con el sacerdote herido, que les instruyó la palabra, ¿sí? Y además Samuel, a medida que fue creciendo a su corta edad, Dios lo habló, lo vamos a ver ahora, y lo llamó para el ministerio. A veces Dios te llama cuando uno es adulto, pero en el caso de Samuel, lo llamó cuando tenía aproximadamente, algunos teólogos dicen que tenía 12 años, otros dicen que tenía 10, otros dicen que tenía 14. Así que eso es un parámetro. Vamos a suponer que no sé cuánta es la edad exacta que tenía Samuel, pero que tenía entre 10 años y entre 15, porque era un adolescente. Entonces le contaba a mi hijo que entre 10 y 15 años tendría Samuel cuando Dios lo llamó a la obra del ministerio y que él se dedicó al templo a servir, pero cuando creció, ¿sí?, Dios lo transformó en un sacerdote, lo hizo un profeta y fue el último de los jueces que gobernaron al pueblo de Israel. Es decir, no fue un niño más de entre los niños que habitaban o crecieron en aquel lugar, sino que era un niño que se destacó del resto, ¿sí?, porque hubo una madre que clamó y lloró por esa criatura, le pidió a Dios un niño, Dios se lo dio y ella lo que le prometió Dios se lo concedió, le entregó ese niño al Señor. Y fue Samuel un niño que a los corta edad Dios le habla, escucha la voz de Dios. ¿Habrá alguien acá entre 10 y 15 años? Somos todos grandes, ¿no? Allá, ¿cuánto tenés Ruth? 15. ¡Wow! La única. ¿Y Mateo? 14. Bien, Mateo también. ¿Vos cuánto tenés acá? 13. ¿Hay algunos más que tengan? A ver, póngase de pie de 10 a 15 años. Así los identifico. Mira. Quédense de pie, por favor. 1, 2. Entre 10 y 15, nada más. Ahora vengan acá al frente conmigo. Vos, Elsa, quédate ahí. De 10 a 15 años. Escuchen algo que le mírenme a mí ahora. ¿Sí? Porque Samuel tenía más o menos su edad. Bien ahí. Duraste, paso. Quedaste ahí como, pero viniste. Ya porque hay una palabra para vos. Entre 10 y 15 años, ¿cómo ustedes? Y vos decís, ¿qué me puede hablar Dios? Terminaste otra vez. ¿Qué me puede hablar Dios? ¿Qué me puede decir? Porque a veces uno oye, yo cuando tenía su edad venía al culto y pensaba, ¿cuándo va a terminar la reunión? No hay caso de ustedes, pero yo pensaba así. ¿Qué me puede hablar Dios? Dice Samuel. Y Dios le habló. Y él escuchó algo que no entendía, porque a Dios le habló, pero él no lo entendía. Por eso fue al pastor y le preguntó, ¿me llamaste?
No entendía, hasta que entendió. Entonces el sacerdote le dijo, cuando Dios te llame de vuelta, ustedes le van a responder, habla porque tu siervo oye. ¿Y qué sucedió? Que recibió una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Una palabra que viene de parte de Dios para la iglesia, para el pueblo. En este caso fue para el pueblo. Y él, a su contra, como ustedes, ¿sí? Va y le dice al pastor, a Juan, imagínate que Dios le dice una palabra a usted y una palabra para Juan, que te tocó el ramal. Y le dice, Dios me dijo, Juan, que te vas a morir vos y tus 2 hijos, porque el sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. O sea, no fue una palabra alentadora, la primera palabra que recibió Samuel, fue una palabra triste, fuerte. Pero Dios le habló contándole lo que iba a acontecer días después, o meses después. Y lo subo un jovencito como ustedes, un adolescente, un niño, que dio una palabra, y tal cual como lo dijo se cumplió. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay algo especial en este tiempo, en lo que resta de este año, que Dios quiere hacer con los niños. Así que prepárate, mi mío, ¿dónde está mi mío? Hay algo especial que Dios quiere hacer con los niños, que es una generación nueva. Prepárate, mi mío, por la red de niños, escuchame lo que voy a decir. Porque hay algo especial que Dios quiere hacer con los niños, donde Dios los va a ministrar, pero Dios les va a hablar. Pero ustedes dicen, pero si yo ni oro, o ustedes oran. Sí. Me mentirosazo. Bien. Si yo ni oro, Dios les va a hablar. Quizás ustedes no lo van a poder entender, pero es Dios que los va a hablar. ¿Sí? Y ellos van a ir a la gran experiencia. ¿Pero para qué le va a hablar? Porque quiere levantar una generación de Samuel para que ministren al pueblo. ¿Se animan ustedes a hacer eso? Y ustedes dicen, ¿qué será ministrar? Es orar por el otro. Y Dios les va a dar palabra para que le den al otro. No importa que el otro sea su papá, su mamá, su hermano, un hermano de la iglesia más grande que usted. Pero Dios les va a dar palabras. Porque lo hizo con Samuel y va a hacerlo también con ustedes. Pero tienen que animarse a decir lo que Dios les está hablando. Pero usted dice, pero a mí me falta oración, yo no me porto bien, yo me copio en la escuela, no me contesté. No, ya se Mateo. Pero Dios dice, pero las cosas van a ir cambiando en ustedes. Porque van a comenzar a hacer las cosas bien. Porque los quiero levantar como Samuel, como profetas de Dios para el pueblo. Y no importa que no tengan conocimiento o que les falte más una vida espiritual. Dios dice, yo los voy a formar porque ustedes recién se están iniciando. Y ustedes recién están creciendo. Y les falta mucho. Pero aunque les falte mucho, dice Dios, yo los voy a hablar y ustedes me van a escuchar. Así que prepárense porque hay algo que Dios va a transmitir en ustedes y a través de ustedes a la congregación. Porque hay una generación que se levanta, ¿sí?, para ministrar a los más adultos. Y ahí están ustedes. No se sientan menos por la edad que tienen, sino que ahora escuchen lo que voy a hablar, porque Samuel era un niño o un adolescente, como quizás algunos de ustedes, y que Dios lo usó de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Y sepan esto, algo van a escuchar hoy, que van a tener que decirle a alguien. No lo duden, porque es Dios hablando de ustedes. Porque no estamos en la calle ni tampoco en un boliche, estamos en la iglesia. Y sé que ustedes están muy pendientes de lo que les estoy diciendo. Es que el Espíritu Santo ya comenzó a hablarme. Pero va a haber un momento en la reunión, escuchen, que ustedes van a tener que recibir una palabra. Escuchad. Y esa palabra la van a tener que compartir algunos, porque Dios les va a hablar de alguien de los que estamos acá. Y ustedes van a decir, no piensen ahora, no la busquen esa palabra. Va a llegar solo sin buscarla, tranquilo. No se desesperen. Eso va a venir y ustedes la van a compartir. Amén. Ahora tomen asiento y presten atención. Iglesia, escuchen bien lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y por eso vine preparate, porque la red de niños vino un tiempo de profetas. De profetas. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová,
donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Qué respondió? Heme aquí. ¿Saben? Quiero destacar algunas cositas en este primer versículo que acabamos de leer, el versículo 1. El texto dice que el joven Samuel ministraba, versículo 1. El joven Samuel, ¿qué hacía? ¿Sabe lo que es ministrar? Servir. Y eso es importante, porque como les decía anteriormente, ¿sí? Era entre 10 y 15 años, ministraba. Qué lindo y qué bueno es ver a nuestros hijos servir a Dios. Qué lindo es ver a nuestros hijos ministrar en el templo. Qué lindo es ver a nuestros hijos servir a la iglesia. Eso fue lo que hacía Samuel a su corta edad. Servía, ministraba en el templo. Primer punto, papá. Ahora te hablo vos como papá. Capaz que tu hijo tiene menos o tiene un poquito más. Pero qué lindo es que nosotros como padres logremos, ¿sí?, hacer que nuestros hijos les plazca, les traiga gozo, alegría, el poder ministrar en el templo. Ahí está nuestra labor de incentivar para que ellos deseen ministrar en la casa de Dios, servir en la casa de Dios. Segundo, en ese mismo versículo seguimos hablando. Dice, lo hacía en presencia de su líder, el sacerdote Elí. Wow, porque dice, ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? Elí era el pastor. Es decir, que los chicos, Samuel ministraba delante de su pastor. Mientras Elí los veía cómo ese Samuel ministraba en el templo, servía en el templo, trabajaba en el templo, ¿no? Y lo hacía delante de él su líder, o podríamos decir, del pastor. Es necesario que nuestros hijos tengan un líder. Es necesario que nuestros hijos tengan alguien que les guíe, además de sus padres. Es necesario que en la casa de Dios nuestros hijos estén en un grupo pequeño, estén en una célula, tengan un líder que los contenga, que los guíe, que los instruya en el camino de Dios. Por eso es importante que traigas a tus niños o a tus nietos a la red de niños, en la escuela dominical. Por eso es importante que traigas a tus hijos adolescentes a la reunión de los jóvenes y adolescentes y que tengan un líder y los metas en un grupo pequeño, lo que nosotros lo llamamos célula, porque necesitan un líder. Samuel tenía su líder era Elí. Es muy importante, y más en este tiempo y en esta generación, porque vemos una sociedad totalmente perversa, maligna, depravada, pero necesitamos levantar una generación de jóvenes, adolescentes, niños diferentes como Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que Samuel ministraba delante de su líder, Elí. Es importante, papá, mamá, que te esfuerces y te sacrifiques y hasta convenzas a tus hijos a que se congreguen. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo en la iglesia central, unos padres me dicen, pero mi hijo ya tiene 17 años. Y el mío también. Y no quiere ir a la iglesia. Entonces se queda en casa. ¿Y qué me importa? Le digo yo. Mi hijo tampoco quiere ir a la iglesia muchas veces y lo llevo igual. Le guste o no le guste. Porque soy el padre. Porque va a hacer lo que yo le digo. ¿Pero qué hago? Mi hijo dice que se va a ir. ¿Saben que se va a ir? Y no le queda un diente. Ahora te denuncian los pibes. Escúcheme, hay una generación que cambió. Por culpa tuya, mía. Porque mi papá, yo le llegaba a decir eso, me sacudía con la villa del cinto. Y andaba a denunciarlo que me quedaba un diente sano. Hay una generación que cambió. Porque nosotros permitimos que cambie. Nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Hay una generación que cambió. Y los responsables somos nosotros, los padres. Tenemos que buscar que los niños crezcan en el camino de Dios desde pequeño, como Alfonsina. Alfonsina era, ¿no? Ay, mirá la Alfonsina con la Virgen. Ese es el ejemplo que tenemos que dar a nuestros niños. Que lean la Biblia en casa, que oren junto con nosotros, que se crean en la iglesia, que estén bajo un liderazgo, que tengan un líder en la iglesia, que vengan y se congreguen, para que cuando tengan 15, 16, 18, 20, después sean nuestros ministros, nuestros profetas, nuestros sacerdotes, nuestros pastores. Pero es un trabajo de todo el tiempo. Lo que pasa es que después el chico se crece, tiene 17 y ya se quiere juntar.
Ojo, se quiere juntar. Me voy de casa, y tiene 17 años y se mandan a mudar. Y después el padre y la madre lloran. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen trabajo como padre. No fuese una buena Ana o un buen Elcana. Algo tenemos que rever en nuestra vida. O sea, que fuerte el mensaje, ¿eh? Viste que vengo yo cada un mes y me voy. Ese es mi Juan que lo sabe, que los venga a todos, te lo juro. Pero es una verdad, iglesia, quiero hablarles transparentemente. Tenemos que enseñarles. Primero está Dios, primero está la iglesia. Primero está el servicio, el ministrar en la casa de Dios. Y luego, poneme el texto, el versículo 1, por favor. Sigue el texto diciendo, y la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Escaseaba, no es que no había. Había poquito de palabra, escaseaba. No había palabra. Yo me pregunto, ¿hay palabra? No me contesta. ¿Hay palabra en tu casa? ¿Hay palabra de Dios, de Biblia, lectura en tu casa para con tus hijos? ¿Hay palabra o escasea la palabra? Pero que dice, cuiden el agua porque escasea. Hay agua, pero cuídenla porque en cualquier momento nos vamos a quedar sin agua. En casa hay palabra para nuestros hijos, porque escasea o escasea. Porque eso fue lo que pasaba en aquel entonces. Escaseaba la palabra y el texto sigue diciendo, y no había visión, claro. Cuando no hay palabra no hay visión. Cuando no hay palabra no puedes ver con claridad. Cuando no hay palabra no puedes ver hacia adelante. Y esa es la clave. Por eso sucede que nuestros hijos llegan a una cierta edad, como la edad de Samuel, que en vez de permanecer en Cristo se quieren apartar. En vez de congregarse no quieren venir a la iglesia. Hay algo que pasó en el transcurso de nuestros años, de los cuales yo soy irresponsable, vos sos irresponsable con papá y mamá, que no hiciste las cosas bien. No escaseó la palabra, escaseó el ejemplo. Algo pasó allí. ¿Sabe que el otro día, no sé si lo conté aquí, me fui a llevarlo a Lucas? Estoy tan contento con mi hijo. Ángela me hace renegar como que. Pero Lucas es un pan, es como el pan. Un pan. Le llevé a la escuela, después lo voy a buscar y cuando regresamos, dice, ¿viste que ya tengo 17 años? Sí. ¿A dónde crees? Digo yo. ¿Viste que vos siempre contás que cuando vos tuviste 17 años te apartaste del Señor? Y yo lo veo y ¿qué te va a decir? ¿Qué me estás por decir? No, yo no me voy a apartar nunca del Señor. Pero yo tengo 17, la edad que vos te apartaste del camino de Dios, me dice. Yo no me voy a apartar nunca. Y yo estuve manejando y se me caían las lágrimas. Entonces yo lo miro y digo, qué bueno que pensé de esa manera, Lucas. Porque ellos te va a ser mucho mejor que tu padre. Porque yo perdí 3 años de mi vida en el mundo. Pero vos no lo vas a perder. Y después lee el Salmo 1, le digo. Porque vos vas a tener un mayor galardón del que Dios me dio a mí, por cuanto no te apartás del Señor. Le mostré una realidad, pero me enseñó tanto de satisfacción. Y él me dice, papi, ¿pues sabes que me contaron que en la iglesia de tal, claro, no sé qué había pasado, uno de los jóvenes adolescentes había ido a una iglesia, a un evento, y cuando de regreso le cuentan a Lucas, a mi hijo, la iglesia tiene pantalla negra, la iglesia tiene esto, tiene lo otro. Me contaba de las cosas lindas que tenía la otra iglesia. Y dice, papi, yo amo a la iglesia que voy, dice. Y yo quiero tener eso. Y yo digo, tranquilo, hijo, no va a faltar años para todo eso. Pero algún año lo vamos a tener. Y dice, yo amo la iglesia. Y me gustó esa frase que decía Juan, es mi iglesia. Y qué lindo que uno pueda generar ese sentido de pertenencia. Yo amo a la iglesia. Y Lucas, por eso, no quiero hablar de Lucas, tengo que hablar de Cristo, pero quiero terminar con este ejemplo. Va a la iglesia, se crió en la iglesia, nació en la iglesia y vivió en la iglesia. Hoy, gracias a Dios, tenemos nuestra casa. Pero seguimos en la iglesia. Y saben que hoy tiene 17 años, quizás es un Samuel, que Dios lo va a usar. Yo no quiero predicar, yo no quiero hablar, a mí no me importa eso. Yo quiero servir acá en la multimedia, acá escondidito. Y yo digo, vos sé feliz, serví donde sea, ministrar donde sea, con el talento y la capacidad que Dios te dio. No quieras ser como otros, sé vos, pero nunca te alejes de Dios. Servilo al Señor. Eso es lo que hacía
Samuel ministraba en el templo. Entonces, por ejemplo, está la reunión de damas. ¿Quién puede ir a la multimedia? Hay 14 adolescentes para trabajar en el grupo de multimedia. Y le escribió un grupito. ¿Quién puede hacerse cargo de la multimedia en la reunión de damas? Y lo que aparece es el grillo. ¡Criqui, criqui! Nadie responde. Entonces Lucas pone, voy yo. Está la reunión de hombres, que una vez al mes también voy a la reunión de damas. ¿Quién puede en el grupo de multimedia hacer pasar las canciones? ¡Criqui, criqui! Entonces Lucas rato dice, voy yo. Entonces vos te das cuenta que está teniendo un sentido de pertenencia, que está amando el lugar, que quiere servir, que la iglesia es su prioridad. ¿Pero por qué la iglesia es su prioridad? Porque a lo largo de los 17 años le fuimos enseñando que lo primero era la iglesia, que lo primero era Dios, que lo primero era la casa del Señor y que eso iba a traer rédito para su vida. Eso fue lo que le enseñó a Ana y Elcana a Samuel. Primero, y que no solamente de palabras, sino que lo llevaron a la iglesia y lo dejaron en la iglesia. Usted por la duda no deja ninguno acá en la iglesia, que vaya a dormir en su casa. Pero qué bueno ser, ¿me sigue? Ministrar, esa es nuestra responsabilidad. Que lo primero sea la iglesia, no un partido de fútbol, no una película, no una fiesta. Papi me invitaron a un cumpleaños, me dice, un domingo. Así que les dije, se me ha como aprendido. La primera vez se enojó, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y décima, ya no se enojó más porque él supo. Porque le dijimos, ¿sabés que el domingo a esa hora es el culto? O el sábado a esa hora es el culto y tenés tu célula. Lo primero es lo primero. Lo primero es Dios. Lo primero es tu compromiso con Dios. Si querés el cumpleaños de 15, entonces primero vas a la iglesia, a la célula, te quedas en la reunión y después de las 12 te va al cumpleaños. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, yo te dejo. Y le enseñamos. Entonces, ¿sabe qué? Cuando había un cumpleaños 15, ahí, papi dice, el domingo hay un cumpleaños, ya le dije que voy a ir después del culto. Ya no me pide permiso, ya sabe la respuesta. Pero crece y seguirá creciendo con que Dios y la iglesia tienen que ser lo primero. Esa es la clave de crear una generación diferente. Pero somos nosotros los responsables. Porque después decimos, pobrecito, no, todos van al cumpleaños. Y yo también me pasó lo mismo y sigo acá vivito y corriendo. Nuestros padres eran firmes con nosotros. Nosotros lo somos con nuestros hijos. Hay cosas que tenemos que rever y marcarla en el camino. Sigo. ¿Sabe qué quiero hablarles? Imagínense que todavía no terminé la introducción. Pero vamos a lo punto. Algunos motivos por los cuales la presencia de Dios se aparta de nuestras vidas. Hay motivos por los cuales la presencia de Dios se aleja de nosotros. Uno de ellos, la lámpara se apaga por la escasez de la palabra. La lámpara se apaga por la escasez de la palabra. Si leemos Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara se apaga cuando nosotros dejamos de leer la Biblia. La lámpara se apaga cuando nosotros dejamos de congregarnos en la célula. La lámpara se apaga cuando nosotros dejamos de venir a las reuniones. Se apaga. La lámpara se apaga cuando escasea la palabra. Ya no podemos alumbrar. Y cuando ya no podemos alumbrar, imagínate que se apagan todas las luces, se ve todo oscuro y seguramente nos vamos a tropezar. Por eso se necesita luz. Cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, la luz viene a nuestros ojos. Entonces sabemos cómo conducirnos, cómo actuar, cómo proceder, qué aconsejar, qué decir, qué no decir. La lámpara se apaga cuando escasea la palabra. Y cuando escasea la palabra, las decisiones que tomas no son conforme a la palabra, son conforme a tu razonamiento, a tus principios. No a la palabra, porque escasea la palabra. Entonces tu decisión no va basada a lo que la Biblia, a lo que Dios dice, sino a lo que vos pensás que es correcto. Entonces, pobrecito, ¿cómo no lo voy a dejar? Pues es que no, ya vas cuestionando tus decisiones. Ya no se basan en los principios, en la palabra. Segundo, la lámpara se apaga, otro motivo por el cual la lámpara se apaga. La lámpara se apaga por la falta de visión. Claro, ¿qué pasó aquí en el texto, en el versículo 1? Nos habla que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Sí, la lámpara se apaga cuando no hay visión. Es una realidad. No, cuando se apaga la luz, vos lo primero que vas a buscar es la linterna, y si no hay la linterna vas a buscar la vela. La prendés porque la luz alumbra. La lámpara se apaga cuando perdés la visión. Cuando ya no podés ver con claridad lo que dice Dios, se te está apagando la visión. Cuando ya no entendés que lo primordial, los principios son esto, y ya tomás decisiones personales que no van basar en la palabra, es porque se te está cortando la visión. Se te está apagando la
lámpara. Ya no puedes ver lo que Dios quiere que veas. Está hablando de la revelación de Dios. La lámpara se apaga por falta de visión, la lámpara se apaga, no está hablando, estás perdiendo la revelación de Dios, ya Dios no se revela a tu vida. Ya son tus decisiones propias por tu propio razonamiento y no porque Dios te reveló lo que tenés que hacer. La manifestación de Dios comienza a perderse en tu vida. Ya Dios no se manifiesta porque la lámpara se va a apagar y ya no puedes ver. Y pasa algo, no puedes ver que fue Dios que estuvo allí presente, sino que hasta uno piensa, no, fue casualidad. Se apagó la visión, ya no puedes ver que Dios actuando a favor tuyo o manifestándose a favor de tu vida. Tercero, la lámpara se apaga por la comunidad. Si leemos el versículo 2, 1 Samuel 3:2, dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Cómo estaba Elí, el sacerdote? Acostado en su sillón. La lámpara se apaga cuando estamos cómodos. La lámpara se apaga cuando estamos cómodos. Qué lindo fue que vi una foto de ayer, salieron a evangelizar en la calle, en el medio del frío, ayudar al necesitado. Eso habla de una lámpara encendida. Pero la lámpara se apaga con comida. No, si estoy bien, a mí no me hace falta nada, que los demás se encarguen. El que piensa así porque la lámpara está apagada. La lámpara de nuestra vida se apaga por nuestra comodidad. No que lo hagan los jóvenes, no que lo hagan los grandes, no que lo hagan los chicos. No, la lámpara se apaga porque estamos cómodos. Elí estaba acostado muy cómodo, no quería pagar el precio, ya no quería hacer nada. Que lo haga Samuel, el joven, el adolescente, que grite Samuel. Algo había acontecido en Elí, ya estaba grande, ya estaba cómodo, ya decía: esto es para los jóvenes, esto es para los adolescentes, no es para nosotros. No, algo estaba haciendo que se apagara. Elí se acomodó a sus circunstancias. Cuarto, escuche y último, la lámpara se apaga por la ceguera espiritual. Eso está en el versículo 2 también. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver. Y eso me hizo un clic. ¿Saben qué? Esto me hizo un clic. Porque hablando con un padre, vuelvo a los chicos, una mamá me dice: ¿pero qué hago con mi hijo? Se fue de casa, se juntó, no terminó la escuela. ¿Pero qué hago? Ya se fue. Y yo por dentro decía: agarrarlo de la oreja, arrastrarlo, trae a tu casa, atarlo con el cinto, atalo, y le decía que va a hacer lo que vos sos la madre, vos sos el padre. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Lo voy a perder. ¡Ya lo perdiste! Ahora actúa con autoridad. Entonces la mamá dice: pero no, ya está, ya no puede ver, está enceguecida, ya no puede ver con claridad. Antes sabía lo que tenía que hacer, pero ahora ya lo duda porque el entorno que vive ahora se le fue de las manos, entonces ya no puede ver. ¿Qué pasó? Su lámpara se está apagando. Hay una ceguera espiritual. Dejó de ver lo que dice la palabra, que los hijos tienen que sujetarse y obedecer a sus padres, que los padres no tienen que exasperar a sus hijos a ira, pero que tiene que ser la autoridad. El hebreo dice que el padre que ama desde temprano corrige, disciplina. Su lámpara se apagó y dejó de ver los principios que la Biblia nos da como herramienta para transmitir a nuestros hijos. Hay algo que pasó. La lámpara se apaga y te produce ceguera espiritual. Pero ¿saben qué lindo saber esto? Que Samuel volvió a encender la lámpara que estaba apagada en aquel entonces. Un adolescente como los que pasan aquí adelante, un niñito, dice que volvió a encender la lámpara que estaba apagada. ¿Y qué sucedió? Segundo, ahora quiero hablarte de los resultados que obtenemos cuando le agradamos a Dios, cuando la lámpara está encendida. La lámpara brilla, primer resultado, cuando se respeta a la autoridad de Dios. Cuando el hijo respeta a papá, cuando tu hijo respeta a mamá, la lámpara comienza a brillar. Cuando el hijo, la hija espiritual respeta al líder, o respeta al pastor, respeta al sacerdote, entonces la lámpara comienza a brillar. Es algo muy sencillo. La autoridad de Dios era su líder Elí, y Samuel lo sabía muy bien. Por eso cuando Dios llamó a Samuel, dice: Samuel, Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Se levanta de la cama, va corriendo a la pieza del sacerdote Elí, era su líder, y le dice: ¿me llamaste? Enseguida
acudió al llamado que él creía que era de Elí, obediente. Entonces Elí se despierta y dice, pero yo no te he llamado, vuélvete a acostar, che. Imagínate que te vayas a despertar a las 3 de la mañana. Y al ratito él se va a acostar, Samuel, y Dios lo vuelve a llamar, Samuel, y se levanta obedientemente. Y va de vuelta a la pieza de Elí y dice, Elí, ¿me llamaste? Y se vuelve a despertar. Ya era viejo Elí, casi 90 años. No me acuerdo si 90 o 98 tenía, dice la Biblia. Estaba re viejo. Estaba durmiendo. Capaz que eran las 3:30 de la mañana, 4. Y le dice, yo no te llamé. Anda a contarte, mocoso. Y se va de vuelta a Samuel a acostar. Y por tercera vez la Biblia dice que Dios le dice a Samuel, vuelve a despertar. Samuel, levanta, Samuel, y sale corriendo de vuelta a la pieza de Elí y le dice, ¿me llamaste, Elí? Y claro, como escaseaba la palabra, ni siquiera Elí sabía que Dios estaba hablando. Entonces Elí recién ahí, la tercera vez, el pastor se da cuenta que Dios llamaba al niño. Y le dice, mira, yo no te he llamado, pero cuando escuches de vuelta esa voz, responde, heme aquí que tu siervo oye. Es que Dios te está llamando. Y después no me encubras nada que me diga, chuma Elí. Y fue. Se acostó. Y como las otras 3 veces, la cuarta vez se escucha, Samuel. Y el niño se despierta y dice, heme aquí que tu siervo, 10 años, 11 años, 12, 13 años, que tu siervo oye. Y ahí Dios comienza a hablar a Samuel. Los oídos de Samuel estaban sensibles. Los oídos de Elí estaban tapados, pero los del niño estaban abiertos. Entonces Dios tuvo que hablarle a un niño porque Samuel ya no escuchaba. No solo que no veía, tampoco escuchaba. Entonces tuvo que usar a un niño. Y le dijo todo lo que le conté a los chicos, fuerte la palabra. Dile a Elí que un día, en un mismo día, sus 2 hijos, Ofni y Finé, iban a morir y él también. Porque él no educó bien a sus hijos, por eso lo destruyó. Porque los hijos de Elí, el sacerdote, que también eran sacerdotes, robaban de las ofrendas que el pueblo traía a la iglesia y se acostaban en las puertas del templo con las mujeres de la calle. No respetaban la casa de Dios. Entonces, como Elí, el padre, no supo criar bien a sus hijos, entonces Dios levanta a un niño y le dice a un adolescente, dice, dile que un día los 3 van a morir. Y fue así. Capítulo 4 de 1 Samuel habla que vinieron los filisteos y se llevaron el arca de la presencia de Dios y murieron Ofni y Fineés. Y cuando le dan la noticia a Elí, dice que Elí, como era grande, pesado y era gordo, sentado en una silla se cae, sentado en el sillón, se cae para atrás y se desnuca. Así quedó la vida de Elí. Y ahí comenzó a surgir ese niño llamado Samuel. La lámpara brilla cuando se respeta la autoridad. Samuel respetaba a Elí, por eso iba a preguntarle, Elí, ¿me llamaste? Siempre acudía al líder. Cuando se vive en santidad. Yo pues, dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, dice Ana. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Sabe que lo dedicó a Samuel? Para que viviera de una manera diferente al resto. Todos los demás chicos se criaban en la calle. Samuel se criaba en el templo. Todos los demás chicos hacían cosas del mundo. Samuel aprendía la palabra en el templo. Había una diferencia. ¿Sabe que llegó un momento en mi vida? Yo ya era ya joven. Yo no me acuerdo si tenía ya 18, 20 años, 21, perdón. Y me daba cuenta que los temas de conversación que yo tenía con la gente de la fábrica donde yo trabajaba, eran solamente problemas. Yo no hablaba de política, yo no hablaba de fútbol, yo no hablaba del equipo, aunque yo soy el más grande de todo, que es Boca Juniors, pero... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando me hablaban me daba cuenta, no tengo tema de conversación aparte de la Biblia. Y en un momento llegué a pensar, digo, qué mal que estoy. Lo único que voy a hablar de la Biblia. Entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar sobre la política, a leer, a prestar atención cómo se llamaban los jugadores de fútbol. Ni siquiera sabía los jugadores de Boca, y yo era hincha de Boca. Era hincha de Boca porque era hincha de Boca, no porque y tampoco lo soy. Ni sé quién juega ahora, ni quiero saberlo. Si no juega. Entonces me
trabajar más, investigar, para tener tema de comprensión con la gente. Y después dije, pero ¿para qué? Si lo que a mí me hace feliz la palabra, no lo otro. Pero me sentí en falta porque, claro, iba en contra de la correntada. Era diferente a todos los demás. Pero mirá si el diablo es astuto. Quiso dejar que yo dejara de brillar. Me quería apagar, llevándome conforme a la corriente de este mundo. Y después me volví de vuelta, gracias a Dios, que la maravillosa bendición de Dios que me hizo volver a recapacitar, volver a la palabra. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro a Jesús. Si la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas y nuestra familia. Y eso es la clave. Yo creo que la lámpara brilla cuando se vive en santidad. Tenemos que volver a la palabra y conforme a la palabra vivir, obedecerla y hacerlo agradable delante de los ojos del Señor. Conocer al Señor. A diferencia de los hijos de Elí, Samuel vivió de una manera diferente. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes juntamente con Elí, robaban las ofrendas, hacían cosas indebidas en la puerta del templo. Samuel veía. ¿Por qué veía en el templo? A Samuel no se le escapó nada de eso. Él siendo un niño veía el pecado y la falta que había los hijos del sacerdote Elí. Él veía, se crió en ese ambiente. Y él también podía haber dicho, voy a intentar la correntada, hago lo mismo que los sacerdotes, que los hijos de Elí. Si todos lo hacen acá. Sin embargo, Samuel dijo, yo soy diferente. Yo no voy a seguir toda la correntada. Es que la lámpara brilla cuando vivís en santidad, cuando marcás la diferencia. Enseña a mis hijos estas verdades. Lucas, ojo, está bien que te enamores de todas las pibas de la iglesia, pero ojo, a todas las respetás, porque el sexo está hecho para el matrimonio, no para el noviazgo. Y si querés que te vaya bien en la vida, vive una vida en santidad, porque eso traerá hacia ti la bendición de Jehová. Y son enseñanzas y ruego que las cumpla. Pues eso es lo que le transmito. La lámpara brilla cuando vives en santidad. Se nota, los demás lo notan, los demás lo ven. Samuel no permitió que su entorno lo contaminara. Total, todos lo hacen. ¿Qué me importa que todos lo hagan? Yo no lo voy a hacer porque soy diferente. Brillo en medio de la oscuridad. Eligió Samuel vivir una vida agradable a Dios. Sabe que de tu elección depende lo que serás. De nuestra elección depende de quién seremos mañana. Tercero, la lámpara, y le invito al guitarrista, al músico, si me acompaña, ya termino. La lámpara brilla cuando honramos a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, la lámpara brillaba en Samuel por Dios, y era aceptado por el pueblo y era aceptado por su Dios. Algo similar también se dice de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 52, donde dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué crecía en sabiduría y era diferente? Porque brillaba ante la sociedad. Brillaba ante la sociedad. Debemos brillar. Cuando lo buscamos a Dios, la lámpara brilla en nuestra vida. Nosotros somos esa lámpara. Cuando los exaltamos a Dios, la lámpara brilla. Al poner en primer lugar a Dios, Dios se agrada de nosotros y derrama su bendición. La Biblia dice que Dios honrará a los que le honran. Es tremendo. Dios honrará a los que le honran. Tenemos que brillar. Y por último, y termino con esto, la lámpara brilla cuando servimos a Dios. La lámpara brilla cuando ministramos a Dios, cuando le servimos. Ministrar es servir. Primera de Samuel 2:26 dice, lo vuelvo a leer: y el joven Samuel iba creciendo. Dios nos dijo una palabra para este año: permanecer creciendo. Creciendo. Si quieres servir, aprende a servir a los hombres, porque cuando sirves a los hombres, al Señor lo estás haciendo. Gente, lo que hicieron anoche es servir a Dios. No, pero si le di una ayuda al que estaba necesitando. No,
Estaba sirviendo a Dios. Esa es la lámpara que brilla, la que sirve al prójimo. No dejes de brillar. Nunca dejes de servir al Señor. Esto te va a mantener vivo. Nunca dejes de estar involucrado en alguna actividad de la iglesia, porque esto te va a mantener vigente. Busca de comprometerte con Dios, la iglesia, con las actividades, porque eso te mantiene vivo, te mantiene no estancado, sino activo. Y mientras te mantengas activo, alumbras, brillas. Pero cuando te estancas, dejas de brillar, la luz se va a apagar. El otro día miraba en la iglesia y había una lámpara que se había quemado. Y todas las lámparas estaban prendidas, menos esa. Esa estaba quemada. Y sabe que fui a averiguar una lámpara, que eran otras, ya no vienen más, son tan viejas que ya no vienen más esas. Entonces tuve que comprar reflectores nuevos. Me lo puso Ariel, que grande, Ariel era una masa. Entonces compré uno, yo había comprado, voy a comprar dos simétricos, ¿no? Y los puse. Y anoche, cuando estaba Sole predicando, Sole es más ciega que yo, no ve nada. Y si no veo nada. Entonces estaba predicando ella, entonces me voy a la tequita de las luces y la prendo. Y cuando la prendo, no sabía que alumbraban tanto esos reflectores. La primera vez que la prendía, parecía que estaba todo, no solo estaba toda la iglesia, estaba prendida con dos reflectores. Pero es fuerte comprar unos reflectores, pero repotentes me parece. Pero cuando se prendió la luz, brilló. Mis ojos se abrieron. Veía que era Soledad la que predicaba ahí en el púlpito, pero estaba todo oscuro. La lámpara brilla cuando servimos. Cuando servimos, hay una luz refulgente. Y es como que bajamos del monte de Sinaí, como lo bajaba Moisés, y su rostro resplandecía, alumbraba. Todos sabían que Moisés había estado con Jehová. Se notaba, brillaba. ¿Y qué hacía Moisés? Servía al pueblo, guiaba al pueblo, guiaba y lo encaminaba hacia la tierra prometida. Servía. Si quieres servir a Dios, aprende a servir a los hombres. La lámpara brilla para que alumbres a los hombres y los lleves a Cristo. Y termino con esto. Ponete a pensar cuántos años hace que venís a la iglesia. Hace un mes, hace 5 meses, hace un año, hace 10 años, hace 30 años o 35 como va a cumplir la iglesia. Y te pregunto, en todos estos años que venís a la iglesia, ¿cuánta gente trajiste a los pies de Cristo que permanece? Que permanece. Porque eso es brillar. Entonces vos te pones a pensar, traje un montón, pero ya no están. Hay algo que pasó en el camino. O dejamos de brillar. Tienes que buscar porque lleva a servir. Y tienes que ver que se den los frutos de tu trabajo. Tienes que trabajar en poder de eso. Y ponete a ver cuántos permanecen de los que yo traje a los pies de Cristo, que son mis perlas y mi corona, allí en los cielos. Porque si te pones a pensar que hace tantos años que en la iglesia, pero no trajiste a nadie, no estás sirviendo, no estás brillando, no estás haciendo luz en la oscuridad. Hay algo que no quiero que te ofendas, quiero que te reflexionemos juntos. Porque Dios me hizo reflexionar a mí, digo, ¿cuánto hace que no traigo a alguien a los pies de Cristo? Por eso abrí mi célula evangelística. Porque siempre pastoreo los líderes. Por eso hoy ya somos 33 en la célula. Y seguimos creciendo. Pero salí a buscar, a brillar, a hacer luz. La clave está en, tengo que ir afuera a alumbrar. Tengo que servir. Tengo que hacer algo. Tienes que brillar. Tenemos que brillar. Y la lámpara brilla cuando decidimos servir. Metete en algún área del ministerio.
comprometerte en la predicación de la palabra, comprometerte a hacer un buen testimonio a tu vecino, comprometerte a hablar del amor de Dios al del frente, comprometerte. Que tu familia te vea, che, qué cambiado estás, Martín. Y sí, ya no tomo más, ya no rezo más, ya no grito más. O que tu esposo diga, qué cambiado estás. Y sí, quiero alumbrar, quiero brillar, quiero ser diferente. Por favor, ponete de pie un momentito. Te recuerdo lo que hace que nuestra lámpara se apague. La lámpara se apaga por la escasez de la palabra, que haya más palabra en nosotros. La lámpara se apaga por falta de visión. La lámpara se apaga por la comodidad. La lámpara se apaga por la ceguera espiritual. Pero recordad, ¿sí?, lo que hace brillar la lámpara. La lámpara brilla cuando se respeta la autoridad de Dios. Hermano, respeta a los pastores, honren a los pastores, obedezcan a los pastores, respétenlo, apóyenlo. Eso hace que la iglesia brille. La lámpara brilla cuando se vive en santidad, hermano. Viva en integridad, aunque tenga que ir en contra de la corriente. La lámpara brilla cuando honramos a Dios. Dice la Biblia que Dios honrará a los que le honran. Y cuando Dios te honra, te sorprende. Nos sorprende. Guarda. La lámpara brilla cuando servimos ¿a quién? A Dios. Y le voy a pedir a los chicos que vinieron hoy al principio que vengan conmigo, que quiero hablar por ellos. Todos los que pasaron hoy de entre 10 y 15 años. Porque hay una palabra de Dios en ellos para ustedes. Así que prepárense porque Dios va a hablar. Escúchenme a mí ahora. Y dale permiso. Hay algo muy sencillo que quizás nunca hicieron y que hoy va a ser su primera vez. Sencillamente lo que ustedes tienen que hacer es orar. Orar por la gente. No lo miré a tu hermano, vos mirá a tu hermano. Lo que van a hacer es esto: se acercan a la gente, le ponen la mano en el hombro o en la cabeza, ¿sí?, y le dicen: Señor, hacenos brillar. Padre del cielo, y en el camino del Señor. ¿Me siguen? Ese es lo que Dios le dé palabra para decir. Y cuando Dios le dé a algunos que estén orando y sientan de decir algo de parte de Dios, como lo hizo Samuel, ustedes se lo van a decir, porque Dios le va a hablar. No tengan duda, lo que sientan de Dios, se lo dicen en el oído, que lo escuchen. En algunos les va a decir algo y en otros no. Pero usted a todos, Dios, hacelos brillar en el nombre de Jesús. E imponen las manos sobre ellos, en la cabeza o en los hombros. Y cuando sientan, vuelvo a recalcar, una palabra de Dios, la profetizan a ellos en el oído. Lo que sientan, porque Dios se las va a dar. Cerrar los ojos. Sí, bueno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo clamo por cada uno de estos Samuel que aquí están reunidos en el altar.